oscilan entre 500 y 1,000 pesos. Aquí en la Ciudad de México hay reportes que indican que las citas llegan a costar hasta 10,000 pesos. Entonces se ha generado un mercado negro millonario y la iniciativa que yo interpuse fue para obligar al SAT a que cuando un contribuyente solicita citas, tenga el SAT un plazo máximo de 15 días hábiles para poder entregarle la cita al contribuyente, so pena de diversas multas que llegan hasta los 40,000 pesos. La iniciativa la presenté en frente del secretario de Hacienda la semana pasada y bueno, son algunas de las propuestas que yo he realizado, específicamente 6 en lo que va de el inicio de este periodo, desde el 1 de septiembre hasta el día de hoy, 6 iniciativas relativas a la ley de ingresos, al Código Fiscal de la Federación, a la miscelánea fiscal, para que la Comisión de Hacienda las pueda dictaminar al mismo tiempo que dictaminemos no solo las iniciativas que tenemos pendientes, sino además también la votación, primero en comisión, de la ley de ingresos de la Federación, que se tiene que votar a más tardar el 20 de octubre, y el presupuesto de egresos el 15 de noviembre. Entonces, bueno, con estas coincidencias que tenemos de profundos amantes de los sucesos económico-financieros de nuestro país, les doy la más cordial bienvenida, pidiéndoles que por favor sea esta la primera de muchas reuniones que realicemos juntos por el resto de la legislatura. Nos quedan 2 años, hay que aprovecharlos bien. A quienes nos apasiona todo lo que tiene que ver con el ingreso y el gasto público de nuestro país, pues ahora sí que estos son los meses más interesantes y más movidos, de septiembre a noviembre. Yo los conmino a que realicemos otro foro en donde hablemos de preocupaciones que un servidor se ofrece a llevar sobre el presupuesto de egresos de la Federación. Entiendo que ahorita nuestro compañero va a hablar sobre estas observaciones al presupuesto de egresos, pero me parece que este es un buen primer ejercicio y un buen punto de partida para que rumbo a noviembre, si ustedes lo ven bien, convoquemos a un foro más grande, con más especialistas como ustedes y quizá con integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto, con los presidentes, los titulares de las comisiones y con más diputadas y diputados. Yo me puedo comprometer a traer a algunos diputados de mi bancada que son expertos en el tema, como el exsecretario Ildefonso Guajardo, que igual podría darnos una visión muy interesante. Entonces, bueno, me quiero poner muy cordialmente a sus órdenes. Irán Hernández Cetina, diputado federal del PRI, orgullosamente Puma, economista de la UNAM y chihuahuense, y siempre apasionado por los temas y por los sucesos económicos y financieros. Que sean muy bienvenidos. Yo en unos minutos me tengo que retirar a otro compromiso, pero los dejo en esta su casa. Tenemos extraordinaria cobertura de la Cámara de Diputados. Esto va a estar transmitido en el canal del Congreso y también está siendo cubierto por comunicación social del grupo parlamentario al que orgullosamente pertenezco, que es el PRI. Entonces, muchas gracias a todas y a todos. Los dejo aquí con los expertos y que sigamos realizando estos ejercicios por el resto del año y por el resto de la legislatura. Que estén muy bien, Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias, Ayrán. Gracias, Ayrán. Esta es una reunión del Comité de Análisis de Periodistas Financieros. Como ustedes saben, yo soy Raúl Pérez Blanco. Le ruego su paciencia. Todavía está en curso la presencia de Ernesto Barrio y de Francisco Ega. Ambos son ponentes y quisiera aprovechar la oportunidad para suscribir, comprometernos y hacer votos porque tengamos esa reunión un poco más amplia con las Comisiones Unidas de Hacienda y Presupuesto a la brevedad posible, Ayrán. Y pues que cuentes con Periodistas Financieros. Desafortunadamente no hubo mucho quórum de parte de la Asociación Mexicana
economistas, pero bueno, aquí estamos la mayor parte del GP, periodistas financieros, y quisiéramos suscribir este compromiso para que tuviéramos una reunión más amplia con otros expertos. Obviamente aquí tenemos un experto muy bueno que se llama Carlos López Jones, que es integrante de GP y distinguido economista, director de tendencias económicas y financieras, analista de toda la vida y columnista de Sol de México. Adelante, por favor, con tu presentación. Muchísimas gracias, Raúl Mies, por la invitación. Irán, muchísimas gracias al diputado. Esta es una presentación rapidísima. Como ustedes saben, tenemos 20 minutos. Es parte de lo que nos gusta aquí en Periodistas Financieros, ser rápidos, efectivos, exactamente, ¿no? Como los medios en los que la inmensa mayoría de nosotros trabajamos. Bueno, esta es una presentación, por favor, vamos a empezar. Son cuatro slides, ya pasamos el primero, vamos al segundo. Como ustedes saben, como bien señalaba el diputado Irán, se acaba de presentar la propuesta de criterios generales de política económica para 2023. Ahí se está los ingresos y después se van a discutir los egresos. Para estimar los ingresos, que se están estimando en 8.2 billones de pesos para 2023, se están considerando ciertas variables económicas. En primer lugar está el crecimiento económico. La Secretaría de Hacienda estima que se va a crecer alrededor de 3% el próximo año. Nuestra estimación optimista es de 1%. ¿Por qué 1% es optimista? Porque Estados Unidos únicamente va a crecer en 1.8% el próximo año. Estados Unidos en este momento, como ustedes saben, es la palanca del desarrollo mexicano a través de las exportaciones mexicanas. Las exportaciones mexicanas en 2022 ya están por encima de las exportaciones mexicanas de 2019. Lo que está por debajo es el mercado interno. Entonces, si Estados Unidos se va a desacelerar de 3 a 1.8, pues es evidente que México nos va a pasar lo mismo. 1% parece una cifra más coherente y eso haría que México creciera alrededor de 1%. En el tema de la inflación, la Secretaría de Hacienda dice 3.2, la última estimación de Banco de México es de 4, pero hay que recordar que Banco de México está incrementando sus estimaciones en los últimos 6 informes. Nosotros estamos estimando que, siendo optimistas, la inflación terminará el próximo año entre el 5 y el 6%. Aquí la recomendación a la Cámara de Diputados, a las bancadas, es que traten de que por lo menos el presupuesto para educación, salud, seguridad no se incremente en 3.2, sino en 5%. Otra estimación que nos parece importante es la tasa de referencia que está planteando la Secretaría de Hacienda para finales del próximo año. La están planteando en 8.6. La semana pasada Banco de México se reunió, la puso en 9.25. Nosotros estamos estimando que para diciembre del próximo año estará en 11%. ¿Por qué? Básicamente porque la Fed va a seguir subiendo su tasa de 2,5 a 4,5. Banco de México lo va a seguir, entonces estaremos en 11%. Es muy importante señalar que la deuda pública de México en diciembre de 2018 estaba en 10.7 billones de pesos, ahorita está en 14.2 billones de pesos. La Secretaría de Hacienda nos propone o le propone a la Cámara de Diputados que concluya el próximo año en 15.5 billones de pesos. Este gobierno está incrementando la deuda en 50%, no son datos míos, son datos de la Secretaría de Hacienda, son públicos en los informes que mensualmente envía a esta Cámara de Diputados la Secretaría de Hacienda. El otro tema tiene que ver con la recaudación esperada. La recaudación esperada, la Secretaría de Hacienda dice que va a crecer en 14%, no hay manera, perdón, pero si la economía ellos dicen que va a crecer 3%, pues ¿cómo va a crecer la recaudación en 14? No hay forma, ¿no? Nosotros creemos que la recaudación ni siquiera va a crecer. ¿Por qué? Pues porque un crecimiento de 1% provocará que el crecimiento en la recaudación del IVA crezca el 1 o el 2, pero habrá impuesto sobre la renta que va a caer. Entonces, ¿qué significa esto? Significa, 1, que la recaudación va a caer en 200,000 millones de acuerdo a lo esperado. 2, que el costo financiero de la deuda de estos 15 billones de pesos no va a ser de 1 billón de pesos, sino que va a ser de 1.2 billones de pesos. En consecuencia, los gastos aumentan en 200, los ingresos disminuyen en 200, estamos hablando de un déficit de 400,000 millones de pesos esperado. Esos son ya cifras más realistas que las que propone la Secretaría de Hacienda.
Siguiente, por favor. Vámonos rápidamente a las conclusiones. Era lo que les platicaba, menos ingresos esperados por menor crecimiento económico del esperado, 200,000 millones, mayor costo financiero de la deuda, 200,000 millones más. Un punto que es importante señalar, el próximo año va a ser el primer año en la historia de México que vamos a pagar de intereses de la deuda interna más externa más de 1 billón de pesos. 2023 pasará a la historia lamentablemente como ese año. La Secretaría de Hacienda estima 1.08 billones de pesos, 1.100.000 millones, nosotros estamos estimando 1.300.000 millones de pesos. La FED, es importante señalarlo, ha dicho yo no voy a mover mi tasa durante todo 2023. La teoría monetaria, como ustedes saben, indica que una vez que se sube la tasa, la misma no se debe de bajar por lo menos durante 6 meses. Entonces estaríamos hablando que durante todo 2023 vamos a tener altas tasas de interés. Para los que son ahorradores es una buena noticia, tendrán tasa de CETES al 11%. Para los que piden prestado es una mala noticia, porque pues la TIE se va a ir a 11.25%, los créditos hipotecarios se van a ir al 12%, los créditos para las empresas van a ir del 15 al 20%, y eso va a frenar la economía, que es el objetivo de Banco de México. Como ustedes saben, la teoría económica nos dice que si quiero frenar la inflación, tengo que frenar la economía para que se frene la demanda y en consecuencia se frene el aumento de precios. El objetivo de Banco de México es frenar la economía. Entendemos muy bien que el objetivo del presidente es incrementar las pensiones y entendemos muy bien, y nos gustaría a todos que aumentar el gasto social, pero ese aumento en el gasto social tiene que estar sólidamente cimentado en un mayor ingreso. Si no hay mayor ingreso, no podemos aumentar el gasto social. Creemos que es irresponsable, porque lo que va a terminar pasando es, si se llega a aprobar este presupuesto, efectivamente en enero se van a aumentar las pensiones, se van a aumentar las becas, pero en julio y agosto, cuando el gobierno se dé cuenta que no está recaudando lo suficiente, que la tasa de interés no bajó del 11 al 8 como ellos están estimando y que hay que pagar todo esto, lo que vendrán serán recortes. No se van a recortar las becas. No le podemos decir a las personas de la tercera edad, tu beca pasa de 3,000 a 1,500 otra vez. Se mantendrán en 3,000 pesos y entonces hay que buscar qué más se va a recortar. Y lo que se va a recortar es, pues no se van a comprar más medicinas, seguiremos con desabasto en medicinas, no se van a comprar más chalecos, más armas para los equipos de seguridad, no se van a comprar más patrullas, etcétera, etcétera. Y evidentemente no se van a comprar más insumos escolares, tendremos nuevos recortes en educación y claro, también en infraestructura, ¿no? Aquellos proyectos que se iban a llevar a cabo en el segundo semestre del próximo año, pues simple y sencillamente no habrá los recursos suficientes y lo que vamos a tener es un estancamiento. Recordemos que cuando tenemos estas expectativas de mayor crecimiento y los empresarios invierten en estas expectativas, pero después se dan cuenta que salieron mal los datos, lo que tenemos es una recesión. Entonces, aprobar cuentas alegres puede llevar al país a una recesión en 2023, lejos de generar un crecimiento, podemos generar una recesión el próximo año, queda en manos de los diputados, queda en manos de quienes voten a favor de este presupuesto, sobre sus hombros, saber que México en 2023 puede caer en una recesión por esa decisión. Consideramos que lo más prudente es entender que 2023 va a ser un año muy complicado para el mundo entero y que en consecuencia debemos de ser prudentes. Debemos decir, nos gustaría aumentar el gasto social, sí, pero no se va a poder en 2023 como quisiéramos. Nos gustaría aumentar nuestra deuda, no podemos aumentar en 1 billón de pesos la deuda nacional. Es irresponsable aumentar la deuda cuando sabemos que vienen problemas. Es como si yo llego a mi casa y le digo a mi esposa, me acaban de correr, pero no te preocupes, acabo de ir al banco para pedir prestado. O sea, sabemos que vienen problemas. El 2023 va a ser un año complicado, lo han dicho todos los gobiernos de todo el mundo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, todo el mundo espera una desaceleración el próximo año. Entonces, hay que ser prudentes, no tendríamos por qué incrementar tanto nuestro gasto social y deberíamos de pensar, a lo mejor, en infraestructura. El precio, ya no platicamos sobre el precio del petróleo por falta de tiempo, $68, ahorita está en 80, nos parece que es una buena cifra, le permitirá a la Secretaría de Hacienda
comprar coberturas correctamente en $68. Hay que asegurarnos que la Secretaría de Hacienda sí compre esas coberturas. Nunca sabemos qué pueda pasar con el petróleo, ¿no? Es todo un tema. Creemos que la OPEP en estos días va a hacer un recorte de 1 millón de barriles diarios. Eso va a mantener el precio del petróleo sobre los 80, pero una recesión en Estados Unidos, que es uno de los planteamientos, uno de los escenarios de la FED para el próximo año, pues podría llevar el precio del petróleo a los $60, ¿no? Entonces, pues sería todo de mi parte. Romíez, muchísimas gracias. Cumplimos con el tiempo que teníamos establecido en la agenda. Muy bien. A ver, sí, no te esperes un ratito, ¿no? Espérate unos 10 minutos. Sí. Vamos a hacer las dos opciones tenemos. Nada más me gustaría dar pauta a esta pregunta porque creo que la opinión de Carlos es muy importante para que en este momento se lleve a Irán una señal que es clara. Si nosotros estamos conscientes de que va a haber recesión, menos crecimiento económico, menos recaudación, y que hay un intento por mantener el gasto, entonces la recomendación puntual, además de mantener la austeridad, ¿qué es la recomendación? ¿Cuál es la idea fundamental que tenemos que hacer para no decrecer y mantener un crecimiento económico? Sí. Claro. Ok. Más fuerte, por favor. Ok, vamos por partes. En el corto plazo, por el tema de qué debemos de hacer en el presupuesto 2023. Uno, el próximo año también va a pasar a la historia como el primer año en el que México va a gastar más de $1 billón. De esos 8 billones de pesos que vamos a tener de ingresos, va a ser el primer año en el que vamos a gastar $1 billón en intereses de la deuda. También va a ser el primer año en el que vamos a gastar más de $1 billón en pensiones. Entonces, tan solo en esos dos rubros te llevas más del 30% del presupuesto. Es muchísimo. Y las pensiones están creciendo de manera muy importante por las pensiones del bienestar. Las pensiones del bienestar no deben de crecer a la velocidad a la que están creciendo en este momento, porque la recaudación y el crecimiento económico no lo están haciendo en la misma medida. Nos estamos dando un balazo en el pie. O sea, yo no le puedo decir a mis hijos, vámonos de vacaciones a Cancún cuando solamente me ajusta para Acapulco. Yo debo decir, pues me ajusta para Acapulco, me ajusto a Acapulco de vacaciones. No nos vamos a ir a Europa, no nos vamos a ir a Disneylandia, cuando mi presupuesto es nada más para Acapulco. Lo que estamos haciendo con las pensiones del bienestar y las becas del bienestar y las universidades del bienestar y Jóvenes Construyendo el Futuro, que dicho sea de paso, no tenemos un solo reporte de cómo van esos 50,000 millones de pesos, en qué se están gastando, no hay reportes a la fecha. Pues es como decirle a nuestros hijos, vámonos acá a Disneylandia, y ¿cómo le hacemos? Pues pedimos más prestados. Estamos metiendo en compromisos que no nos corresponden.
En el tema de México, Estados Unidos y Canadá de mediano y largo plazo, México tiene el TEMEC, ya somos parte. Lo que el gobierno de Estados Unidos le está recomendando al gobierno mexicano es abre la parte de energías renovables, más regionalización. ¿Qué es lo que está viendo Estados Unidos? Estados Unidos está viendo que hacia 2050 la economía mundial debe ser neutral en emisiones de carbono. Entonces necesitamos energía verde al 100% para 2035. Hay un problema. Durante los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y hasta marzo, en Estados Unidos y Canadá hay nieve. Evidentemente ellos no tienen energía renovable solar. Pero si ustedes revisan en Google un mapa de radiación solar mundial, encontrarán que México y Dubái, increíblemente México y Dubái, tienen la misma radiación solar. Entonces México podría ser el proveedor de energía renovable para Estados Unidos y Canadá durante los 365 días del año. ¿Eso cuánto requiere de inversiones? Estamos hablando de más o menos 500,000 millones de dólares. Si México permitiera que los norteamericanos invirtieran en energía renovable en México y esa energía, una parte, se la vendiéramos a Estados Unidos, México podría crecer a tasas del 5 y 6%. Ahora, es muy importante señalar algo. Esa reforma ya existe en México. No hay que hacer ningún cambio legislativo. Desde 2013 existe. Lo que se debe de hacer es una planeación pensando en México, Estados Unidos y Canadá. En consecuencia, tenemos que mejorar nuestras redes de transmisión, ¿no? Que generar esos cables enormes que nos permitan mandar energía de Durango, de Aguascalientes, de Tlaxcala, todo el Bajío, que nos permita mandar hidrógeno verde. El hidrógeno verde es lo que va a sustituir al gas. Ese se puede producir en nuestras costas, que tenemos sol y aire de manera importante durante todo el año, y entonces podemos enviar ese hidrógeno verde a Estados Unidos y Canadá. México debería ser el gran proveedor de energía verde a Estados Unidos y Canadá en los próximos 30 años y al 5 o 6% haciendo eso solamente. Ahora, con energías renovables. El problema de no hacerlo es el siguiente. En los próximos 10 años, la inmensa mayoría de las empresas de manufactura que operan en México le van a decir a todas sus sucursales que operan con energía verde o se vayan de ese país, porque ellos no quieren tener energía gris en todas sus operaciones mundiales. Eso es lo que pelea Audi en Puebla. Yo tengo que tener energía verde porque así me lo reclaman mis inversionistas globales. No es de que quiera México o no quiera México. Y si México no lo permite, ¿qué va a pasar? Se van a ir. ¿A dónde? A donde tengan energía verde. Esto no es una decisión local de México, esto es una decisión global. Vienen los impuestos verdes y evidentemente la guerra en Ucrania va a acelerar la transición energética. Europa va a avanzar más rápido en energías verdes para depender menos del gas de Rusia y eso va a provocar una cosa que llamamos impuestos verdes en los próximos años. Conclusiones: 1, hay que ser muy responsables en 2023. Hay que hacer un presupuesto para tiempos difíciles, porque vienen tiempos difíciles. Y 2, por supuesto que México puede crecer al 5 o al 6%, abriendo las puertas de la energía verde y teniendo una mayor compenetración con Estados Unidos y Canadá. Al final del día, el bloque de América del Norte es el más exitoso del mundo en este momento, ¿no? Entonces, deberíamos de trabajar con Estados Unidos y Canadá. Me voy a despedir, tengo que ir a un compromiso, pero los dejo aquí en su casa. Se acaba de incorporar nuestro amigo Francisco Vega y entiendo que Ernesto O'Farrill también se va a incorporar en unos minutos. Me lo saludan, por favor, y estoy pendiente para que realicemos más foros como este. Yo me comprometo a traer a compañeras y compañeros de la Cámara de Diputados, de las comisiones de Hacienda y de Presupuesto, y también me comprometo a gestionar incluso la visita de funcionarios de la Secretaría de Hacienda para que nos vengan a explicar y los podamos cuestionar. Estoy a sus órdenes y muchas gracias y bienvenidos. Con permiso. Gracias. Claro, como reservas al presupuesto. De hecho, lo busco para presentarlos como reservas. Perfecto. Gracias. 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 Bueno, pues gracias, Carlos. Muy ilustrativo.
Bueno, ahora continuamos, vamos a hacer cambios en el programa por ajustes de tiempo de nuestros ponentes. Aquí está con nosotros a mi derecha Francisco Vega. Él es un analista de mucho tiempo atrás, es economista, tiene una maestría, varios libros publicados y actualmente es vicepresidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, específicamente vicepresidente del área bancaria. Entonces le he pedido que nos platique del asunto de cómo podemos hacer para que la banca, que está muy libre, esté más constreñida y tenga más posibilidades de prestarle a la pequeña y mediana empresa, que creo que es una demanda muy sentida y una necesidad de la economía mexicana. Paco, bienvenido. Gracias. Por favor, platícanos. Primero, muchas gracias a Raumier por esta invitación y a este importante evento. Yo iniciaría rápidamente, no tuve tiempo de preparar, pero espero que pueda decir cosas importantes. El primer elemento que yo veo en el asunto de la pequeña y mediana empresa es una nota que me impactó mucho en una reunión de trabajo con Azteca. Luis Niño de Rivera me decía que abandonaban el proyecto de microcréditos. Entonces se van a dedicar a fortalecer el negocio de consumo. Entonces le preguntaba cuál era la razón y me decía que contrataron antropólogos, contrataron toda una serie de inversiones en capital humano y me dijo cometimos muchos errores. Entonces ya decidió la alta dirección que tendría que renunciar a su proyecto de microcréditos. El Credit Suisse es un banco internacional con problemas, pero antes de estos problemas también manifestaba que cerraba la llave de los microcréditos dentro de su portafolio de negocios. Entonces, Pemex, que es un importante generador de ingresos, más de 1 billón de pesos genera, 80 millones de pesos cada hora factura. Viendo los datos del flujo de ingresos que pagó a proveedores, me encuentro que 47% de los pagos a los proveedores, alrededor de la mitad de 1.600.000 millones, para a corte de enero del 2022, estaban en 17 empresas. Si agregamos otras 25 empresas que facturan más de 1.000 millones en Pemex, encontramos que serían el 88% de los pagos de Pemex va a grandes empresas. Entonces, es una situación que no se ha visto desde el punto de vista macroeconómico cómo incentivar en estos tres ámbitos el flujo de pagos, el flujo de riqueza que hay, de flujos hacia la pequeña y mediana empresa. Entonces, es un reto monumental porque, como saben, la micro es una generadora de empleo, todas las tasas de empleo no pueden caminar como uno desea. Las cifras del INEGI, pues acuérdense que Piketty no quiso hacer a México en su libro porque no tenía los datos reales, sino estimaciones que hace el INEGI sobre las tasas de desempleo, que no revelan mucho la situación. España, por ejemplo, con datos más duros, tiene 26%, 27% de desempleo. Y es un país que, si lo comparan con México, también México debería estar por ese orden, pero no está computado en el INEGI con el rigor que debe ser. Entonces, el panorama es complejo, difícil, hay que hacer algo, porque concentrar todo en los grandes es un problema crítico que genera enorme desigualdad. El segundo punto es el sistema bancario. El sistema bancario, como está,
favorece evidentemente el consumo. Si analizamos Bancomer, 46% de las utilidades de Bancomer, que ya se pagaron como dividendo recientemente, fueron generadas como contribución del mercado mexicano a nivel mundial. Es decir, la concentración de Bancomer en México es tremenda y su portafolio, cuando analizas el problema de su portafolio de créditos a la pequeña y mediana empresa, son muchos créditos, pero de poco valor global. Y la gran masa de utilidades que tiene Bancomer pues obedece a negocios de consumo o a negocios vinculados a corporativos estructurados, comisiones, etcétera. Entonces el drama es tremendo para el país, porque los pequeños empresarios no tienen acceso al sistema financiero. En el sistema financiero, el 88% de las micros no tienen acceso al sistema financiero, sea bancario o no bancario. Y 94% si nada más nos restringimos a la banca. Entonces, ese es un drama gigantesco. Y el otro detalle es que no hay en mi opinión, no hay un consenso de grupo dentro de la actual administración que tenga, que vea este diagnóstico y trate de resolver con medidas de política económica interesantes, ¿no? Este es el asunto que con datos duros y fríos pues les transmito. ¿Y qué hacer? El 90% de los bancos que están solicitando autorización, muchos son fintech y mucho es consumo. No hay bancos que estén aplicando para crédito. Y si analizamos ya la estructura de la oferta crediticia, pues andamos en 34% bancos y no bancos, y si nos restringimos a bancos, pues se reduce a 17%. Centroamérica, muchos bancos tienen más penetración financiera en oferta crediticia que el país. Y este es un drama porque dejamos de tener PIB al 2-3 puntos que le podría agregar una suficiente oferta de crédito y detonar miles de proyectos que se están muriendo, que son muy buenos esos proyectos, pero no tienen el acceso crediticio. Y entonces está en la sobrevivencia la pequeña y mediana empresa. La Auditoría Superior hizo hace tiempo un estudio donde encontró que se mueren las empresas pequeñas en el 70% a los 3 años y en el 95% a los 5 años. Entonces, esta infraestructura de intermediación que no les llega propicia mucho esta circunstancia y hace héroes a los micros que resisten y que se desarrollan. Entonces, el entorno macro impide un desarrollo microeconómico sólido para los pequeños y medianas empresas. Entonces, las restricciones además que hay en la estructura de la regulación financiera tampoco apoya esta circunstancia, porque la inercia del FOBAPROA es calcinante. La preocupación de los reguladores, por lo que yo me acabo de incorporar a la Comisión Bancaria, está más en el lado de la estabilidad financiera. No importa la gran estabilidad financiera que es el crecimiento con estabilidad, sino lo que importa es que los bancos tengan el suficiente capital. Y las razones, el Comité de Basilea pues apoya la cuestión de capital más que la cuestión de otorgamiento de créditos. El Comité de Basilea tiene una gran culpa de la crisis del 2008. No solo propició el colapso del sistema mundial, sino dejó 10 años de estancamiento. Entonces, la regulación no tiene las perspectivas para apoyar el crecimiento económico. Particularmente en México es mucho más agudo.
más severo, más difícil, y entonces hacer un negocio pues es un proceso escalofriante, un pequeño negocio pues mucho más. Entonces, estamos rodeados de un marco de Estado de Derecho muy débil, ¿no? Les voy a relatar un caso muy dramático en Pemex. Cuando yo era auditor, logramos detener un barco con huachicol, pero no de gasolina, sino de crudo. La Marina entró, hizo una operación y entregó a los presuntos delincuentes al ministerio, y al día siguiente salieron. Entonces, no hay un complemento en el Estado de Derecho que apunte a que estos problemas graves estructurales se resuelvan. Esto ha generado mucha comodidad en el ámbito empresarial. ¿En qué sentido? En que en la medida que vas haciendo un monopolio, un oligopolio, estás muy cómodo en ese mundo, ¿no? Y eso es un movimiento mundial. Antes de la ley, de que se suprimiera la ley Glass-Steagall, Estados Unidos contaba con 14,000 bancos, ahora cuenta con 6,000. La concentración ha sido terrible y crearon 40 millones de pobres porque la oferta crediticia abandonó a la pequeña y mediana empresa en Estados Unidos. En mi opinión, esto causó el deterioro de estados como Pittsburgh, etcétera, y esto implicó la llegada de Trump, que es antiglobalizador. Entonces, algo está fallando en esta institucionalidad y de la cual el sector financiero forma parte, pero no se ve un diagnóstico que opere al cómo sí. Hay muchos diagnósticos, pero no hay el cómo sí. Nada más para que les comente, nosotros hicimos una reestructura financiera de ICA en Pemex. Le quitamos para hacer la coquizadora en Pemex. Este es un proyecto micro que, en mi opinión, cuando yo entré a Pemex propuse que se cerraran las 6 refinerías, que se maquilara el crudo, se pagara la maquila y llegaba como gasolina para Pemex. ¿Por qué? Porque las 6 refinerías, actuando conjuntamente al 85% de su capacidad, generaban 1.5 millones de barriles. En mi opinión, no tenía mucho que aportar ni la compra de Deer Park ni la refinería de Dos Bocas. Iba a consumir recursos de la parte productiva. Entonces, lo que no pudimos persuadir a la estructura de decisión, y se procedió a hacer la refinería. Cuando ven que está disparándose en costos, le echan un ojo en la rehabilitación de las refinerías, le echan un ojo a que está produciendo mucho combustible. El combustible ya llega casi al 40% de la producción. Cada barril que se produce en las refinerías, 40% es combustible, y su precio es de un dígito. No es gasolina que se venda a 100, $80, sino se vende al 1, por las normas ecológicas de que ya no se puede transportar por barco el combustible. Entonces, imagínense la productividad que tiene el área de producción para absorber 100,000 millones de pesos de pérdida de las refinerías. Entonces, sin embargo, cuando veo una salida en la coquizadora que va a quitarle el combustible a las refinerías, hay en el 2016, con la reducción del precio del petróleo, se cancelaron proyectos. Estos proyectos hay una determinación del gobierno de Peña Nieto de reducir en 100,000 millones el presupuesto, pero ahí la trampa. Si uno analiza el gasto de Pemex, era alrededor del presupuesto, es decir, los impuestos que le regresan a Pemex vía la autorización presupuestal,
era alrededor de 650,000 millones, más o menos, no recuerdo exactamente la cifra. Con la reducción de 100,000 millones que determinó Videgaray y que le llevó a broncas con Lozoya, debería ser el presupuesto ejercido de 550,000, o sea, 650,000 menos 100,000 quedaban 550,000 millones. Pues si ustedes examinan la cuenta pública, se gastó Pemex 750,000 millones. No hubo reducción. Este es un defecto microeconómico que está permeando en toda la administración y que está causando todo esto que estamos viendo de la incapacidad de establecer metas concretas y en un modo de hacer de alta rentabilidad los proyectos. Hay una fragmentación de decisiones que conspira contra un buen ejercicio microeconómico, que es lo que importa. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, ICAFLOR le dijo al presidente, me deben 950 millones de dólares por los equipos que trajimos en el 2016, porque suspendieron el proyecto de coquización en esa administración. Entonces ellos pretendían tener una deuda de 950 millones de dólares. Nosotros, cuando hicimos la revisión, la logramos reducir a 525. Bueno, el convenio implicaba que se le pagara pronto. Se tardó un año en cuestiones de burocracia, en cuestiones de ejecución. Eso está pasando también con los bancos privados. Una profunda burocracia arriba y mandos que hacen de las suyas, en donde los jefes parece que no interactúan hacia abajo con los mandos intermedios. Por lo tanto, hay desastres que no se enteran. O bien algún accionista se aprovecha interesado y sagaz se aprovecha de ese hoyo y hace de las suyas, pero perjudica a la institución. Entonces, hay un problema de ejecución microeconómica en el país grave, al que contribuye la situación judicial, la oligopolización de la economía y la carencia de instrumentos de financiación a las pequeñas y medianas industrias. Entonces, todo eso ya no es, este gobierno ya, en este sentido, ya creo que ya no va a poder hacer mucho, pero sí tenemos que trabajar en un gran esquema que recoja todo esto y empiece a ser orientado hacia metas, tanto físicas como financieras. Entonces, y con un rigor extremo. Ese es el problema crítico del país en el ámbito de la productividad. Estoy yendo más abajo, no me estoy yendo al entorno macro, porque en el entorno macro vela por los intereses que ya están de los bancos grandes, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese es el asunto central. Hay que pensar que la crisis del 2008 se debió también a este descuido entre las asimetrías de la alta dirección y los intermediarios que llegaban abajo. Y allí hubo enriquecimientos profundos, aunque se colapsara el banco. Nada más para comentarles, Citigroup en el 2007, cuando las tasas ya estaban, cuando Bernanke en junio decidió subir las tasas, él dice, vamos a subirlas porque la magnitud de la oferta de las hipotecas subprime es del 2% de todo el sistema financiero, y este sistema financiero es muy robusto, pero Bernanke no sabía toda la cadena de intermediación perversa que se había creado, a tal grado que se inventaron instrumentos no regulados en donde hubo saqueo de forma extraordinaria. El gobierno de Estados Unidos pasó de una deuda sobre PIB de 30 en el 2006 al 2008 a 80, 90, como si 30 maduros hubieran ejecutado un gasto. Y lo peor es que
en ese saqueo y en esa corrupción terrible, que también se dice extensiva en Suiza, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, hubo ganadores, los mismos de siempre. Pero, a diferencia de otras épocas, colapsaron al mundo y dejaron un mundo más pobre, más triste, y que eso es lo que hay que reconstruir. México está padeciendo mucho en inseguridad y en todo esto, esta forma tan deficiente que microeconómicamente se está ejerciendo. Ese es mi principal mensaje, y ahorita estoy abierto a cualquier pregunta de ustedes. Gracias. Yo sé que es un poco difícil, pero tengo la esperanza de que tengas alguna formulita para que en el Congreso actualmente se le dé una vuelta de tuerca a los bancos para poder sacar algo hacia créditos a la micro y pequeña empresa. ¿Por qué los bancos tienen la libertad total para decir qué prestan y qué no prestan? Ahorita se fueron al consumo. ¿Por qué no tenemos un instrumento, una llave para darle vuelta a la tuerca y obligarlos de alguna manera a que presten a la pequeña y mediana empresa? Creo que el ejercicio es muy sencillo. Se debe instrumentar medidas de política muy precisas, de cirugía, como ahora las operaciones de robótica, con el mínimo de burocracia. Si ustedes analizan el coeficiente entre disponibilidades y activo total de los bancos de desarrollo, es alrededor del 50%. ¿Qué quiere decir? Que estos bancos reciben financiamiento y lo meten a CETES. Es decir, no hacen labor crediticia realmente. Y si analizan y desmontan los programas de cada una de estas instituciones de banca de desarrollo, verán que el 80% está en 3 o 4 operaciones. Y así fue en el rescate bancario. En el rescate bancario, si analizas, desagregas la información, cuando dicen que se protegió a todos los depositantes, pues en aquella época, en junio de 1995, cuando nos tocó estar en una intervención, hicimos un estudio y encontramos, con datos de la Asociación Mexicana de Bancos de entonces, que había 14 millones de cuentas. 14 millones de cuentas. Ahorita debe haber más de 30, 40. Pero de esas 14 millones de cuentas, 70% estaba en 23,000 cuentas. Es decir, la concentración es extrema. Cuando llegamos al banco, ¿qué es lo que hacía el ejecutivo? El ejecutivo de cuenta me invitaba a desayunar. Si era mujer, me agarraba la corbata y me pedía tasa para las cuentas de más de 20 millones de pesos, para que no se fueran. Porque el promedio por sucursal, 5 a 10 cuentas representaban el 80%. Entonces, todo ese hormiguero que ustedes ven representa el 20%. Y 5 cuentas, 10 cuentas representan, y sospecho que esa situación sigue. Entonces, la desigualdad es monstruosa. Y con ese procedimiento de cada jueves, pues estos ejecutivos se iban a jugar golf. Si les bajas la tasa, pues a esas cuentas se irían a otro banco. Pues tú los forzarías a trabajar en los changarros. Ese mecanismo no existe. Y la regulación está faltando a establecer un mecanismo que force esto. Yo tenía la idea de que cuando tengas esa estructura de disponibilidades de la banca de desarrollo, y la banca privada es igual, es un porcentaje muy alto, está metido en disponibilidades, inversiones de valores, etcétera, pero no en actividad crediticia. Entonces, imagínense si a Banobras le dices, vas a tener que bajarte tus disponibilidades
de 50 a 40 en un programa de 5 años. Y si no lo cumples, el remanente de tu captación se va a Banxico a tasa cero. ¿Cuál sería el efecto? Pues entonces que empezarían a trabajar en la actividad crediticia. Si eso yo no tengo mucha expectativa, porque la banca de desarrollo no tiene los suficientes ejecutores, gerentes de sucursal para una expansión. Pero si esto lo empezamos a aplicar en el sector privado, con esa pequeña fórmula de mandar a Banxico excedentes de disponibilidades no aplicados a crédito, potenciarías enormemente el crédito. Y el mecanismo es sencillo. Mides con los instrumentos de la tecnología, entonces en el mercado interbancario se va a Banxico y entonces Banxico les da una tasa cero, y eso va a hacer que el accionista y los directores vayan con sus ejecutivos a forzarlos a prestar. Tiene que haber un tipo de mecanismo así, porque el otro es burocracia, y en la burocracia se forman redes de contubernios, se fragmenta, entonces ya no hay efectividad. Ese es el problema que tiene que diseñarse una nueva regulación financiera potente, sencilla, simple, que permite y de un control estricto que permita lograr los fines que queremos. Acuérdense que la mafia cuando tiene control tecnológico, entonces cuando alguien está sacando más billetes, está haciendo contados los billetes, y si fallan, pues los matan, ¿no? O sea, hay un mecanismo efectivo de control, sencillo. Cuando hay nada más enriqueces a despachos de asesoría y enriqueces a una banda de personas que son improductivas. Si ustedes analizan el sistema financiero, pues hay una serie de figuras financieras que, en mi opinión, a veces son redundantes. Entonces hay que simplificar. En el nivel científico, la teoría de complicidad no me gusta. Me gusta más el estilo de Einstein, con dos simples supuestos. Creó la teoría especial de la relatividad, con dos supuestos. Y los grandes economistas, en la historia crítica de la teoría de la plusvalía de Marx, señala que con un solo principio, David Ricardo es un gigante del pensamiento económico. Cuando hay una complejidad, cuando hay muchos nubarrones, se impide la eficacia. Y la eficacia debe ser altamente medible, pero tiene que involucrar a distintas personas y tiene que ser forzadas esas personas a seguir esto de forma sencilla, ¿no? Cuando hay muchas comisiones y cuando todo se complica, ¿no? Me acuerdo bien aquí en la auditoría cuando les pusimos que el 20 de febrero tenían que entregar el reporte, tenían que hacerlo. Un mecanismo sencillo, entregas el 20 de febrero y un mes después o 2 meses tienes relación con diputados. También propuse que las comisiones, que los diputados no estuvieran más que en 1 o 2 comisiones, tampoco eso se procesó por la magnitud de intereses que hay, porque cada diputado con el ego que tiene que tener 5 o 6 comisiones. Eso hay que romperlo también. Vamos a la sencillez, a la simplicidad, a la potencia de la productividad. Si eso no se da, no hay revolución, no hay posibilidades de desarrollo económico en serio, sino va a haber ganadores y muchos perdedores. Esa es mi opinión. Una pregunta. En Nueva York, por ejemplo, está topada la tasa. Nueva York es la capital del capitalismo. La tasa que puede cobrar un banco es 50%, del máximo. El que quiere entrar a prestarle a personas en Nueva York no puede prestar a más del 50% anual. Cuando uno revisa las publicidades, se encuentra con que hay una SOFOMA en México que cobra el 400%, cuando uno revisa estas apps que han sido un fraude, también andan en el 300%.
¿no es momento en México ya de poner una tasa tope, TIE más 30, 40 puntos, que la tasa de interés de una tarjeta de crédito no llegue al 80, al 90%? Sí, yo creo que es factible. Es como la canción de Serrat, de que conquista a una mujer, que es fácil y es una mujer complicada. Eso es fácil y es difícil a la vez. Es fácil porque el instrumento para hacerlo es sencillo. Es difícil porque en el caso de las vicepresidencias están fragmentadas y con una inercia de otra concepción que hay que cambiar radicalmente. Estamos luchando por eso, no tenemos muchas expectativas de hacerlo en el corto plazo, pero esto que tú dices es la solución, pero hay que mover muchos intereses, eso es lo complicado, para que sea efectiva esta cuestión. Adam Smith propuso una limitación de tasas a la usura. Adam Smith, el pensador paradigmático del libre cambio, propuso, y él se basaba en la idea siguiente: hay dos tipos de empresarios. Los empresarios que, sabiendo que hay una tasa alta que les están cobrando el banco, saben que no la pueden pagar, se abstienen de tomar crédito porque son empresarios responsables. Y dice, pero hay otra banda de empresarios que, sabiendo que no van a pagar esa tasa, aceptan pagar una tasa de usura, y como no la van a pagar, van a crear crisis, colapsos crediticios, y van a afectar a todo el sistema. Entonces él proponía un límite a las tasas. ¿Qué fue la ley Glass-Steagall? Eso. O sea, partieron a los bancos de inversión: quieres hacer valores, es acá; quieres hacer banca, acá. Y a los bancos se les prohibió ser bancos nacionales. Había una estructura de bancos estatales y bancos municipales, y no se permitía un banco global. Antes de la ley Glass-Steagall, Citibank no era Citigroup, que se fusionó con American Express y con otras instancias, empezó a devorar, y fue uno de los principales bancos del colapso. Por eso yo discrepo mucho de Carlos Elizondo Meyer cuando dice que la nacionalización de la banca propició la crisis bancaria, porque si hubiera sido de otra manera, los banqueros internacionales sí saben cómo hacerla, pero ya vimos que no saben cómo hacerlo, ¿no? Ese es el problema, que además en la parte me tocó conocer bien, el 90% de los banqueros que sabían, o sea, los funcionarios bancarios, siguieron estando en la banca, no se fueron. Cuando vino la ola de expansión crediticia, simplemente era un acto prepotente de los cazabolseros, que eran los nuevos dueños de los bancos, y nadie se opone al jefe, le hace genuflexión, y eso va contra la gobernanza. Cuando no haces valer tu independencia en una estructura de gobernanza, la gobernanza no existe. Ese es otro problema crítico. Entonces viene la mala ejecución de proyectos, viene la corrupción y vienen proyectos deficientes. Yo por eso, cuando empecé a objetar la refinería, hice valer la independencia, y entonces me retiré. Le comenté al secretario de Hacienda que era mejor irme al sector privado, porque eso iba a ser una tragedia. Entonces recibí muchos WhatsApps el día del Consejo de Administración de diciembre, allá en Ciudad del Carmen, porque me enfrenté a la Secretaría de Energía. Entonces me hablaron todos los directores de planeación, miembros de los consejos, de los comités de estrategias de inversión, etcétera, y me decían: te volviste loco. ¿Qué sentido tiene eso? Bueno, que hay que estar con el sistema y no importa a cualquier costo. Y el que hace otra cosa es loco.
Entonces, si no cambiamos esa perversa situación, y yo me acuerdo que abandoné Banca Cremi justo por eso. Me enfrenté al vicepresidente Córdoba, que era el que auspició la asignación de Cremi a Raimundo Gómez Flores. La hermana de él está casada con Córdoba. Entonces, si no hacemos valer eso, se derrumba nuestro sistema de controles de eficacia de las empresas en el ámbito micro, no se diga en el ámbito macro. Y vean la tragedia de que los que sabían cómo manejar el crédito se vieron forzados a expandirlo por el mandato de los cazabolseros, que eran los nuevos dueños de la banca. No resistieron. Y ahí es donde está el defecto de Elizondo Mayor, de que esto ni lo tiene en su cabeza, porque es un académico que no sabe la responsabilidad de actuar en una empresa, pero tiene mucha popularidad. ¿Por qué? Porque somos cómodos, no investigamos a fondo los móviles más profundos de cada empresa, de cada institución. Y yo respeto a los que toman otro camino, porque tampoco en Pemex, pues muchos callan porque no quieren arriesgar a la familia. Entonces, es un sistema que si no se cambia de fondo y se hace en principios sencillos, pues ocurre. Ahorita con mi amigo Ernesto Farri estamos viendo que hay crímenes, los sabemos, los identificamos, y la fragmentación que hay impide detenerlos. Entonces, imagínense cuando le quitamos 400 millones de dólares a Icaflor, que es Televisa, me dice mi chofer, mira, aquí hay drones en tu coche. Otras personas se hubieran rendido. Entonces, la independencia es altamente valiosa, y ponerla en el sitio, en el momento adecuado. Sin eso estamos condenados a su desarrollo. No nos enfrentamos a las calificadoras. Yo me enfrenté en el acuerdo de reparación de Braskem, pues nada menos que a los banqueros del Fondo Monetario y que habían auspiciado los créditos de Odebrecht Braskem contra Pemex, con contratos leoninos. Entonces, pero me di cuenta que esos banqueros eran incapaces de reconocer los errores en que habían incurrido al avalar contratos leoninos. Pero eso es dicen, esto es legal, sí es legal, pero es profundamente ilegal en el fondo. Es legal en la apariencia, pero se conjuntaron actos de corrupción gravísimos. Entonces, si no se identifica así, estamos perdidos. En el caso de las calificadoras les reclamé yo porque se invirtió en Pemex desde el 2018, 2019 en campos y le bajaron la calificación, y en la época de Peña Nieto, que no invirtieron en un solo campo, le subieron la calificación. Y las calificadoras hacen que nosotros paguemos las reservas internacionales en una pérdida de carry trade negativo. Cuando exportas petróleo, un barril, recibes dólares. Bueno, Banxico te los cambia a cambio de emitir CETES. Tú pagas un CETES del 8 o 9%, por decirlo, e inviertes esas reservas al 1% en Estados Unidos, o menos del 1%. ¿Y qué significa eso? Que le das plusvalía, en el sentido de Marx, a Estados Unidos. Y todos los periodistas avalan ese crimen, porque en realidad es un crimen de un saqueo legalizado. No veo ninguna nota crítica contra esto. Y las calificadoras pues tienen interés, no tienen gobernanza seria, no pierden reputación aunque ya la tengan manchada. Entonces todo eso requiere un cambio profundo en las estructuras institucionales, y que requiere mucha audacia y valor y un cuerpo compacto.
decidido hacer un cambio profundo. Gracias, Paco. Muy ilustrativo. Yo creo que sí, Paco nos está poniendo señales muy claras, ¿no? De cómo está de complicado el asunto, y yo creo que pues deberíamos de hacer algo y ya nos estamos tardando. Bueno, ahora les presento, muchos de ustedes lo conocen, Ernesto Farril, es presidente de Bursamétrica, pero no nada más eso, es un promotor, es un analista, es un difusor de ideas. Le agradezco mucho su presencia, a pesar de que llegue tarde, don Ernesto. Déjame decirte, Ernesto, que ya se fue Irán. Además se fue suscribiendo un compromiso para hacer una reunión de Comisiones Unidas de Hacienda y Presupuesto para discutir estos temas y otros, ¿no? Entonces, nosotros obviamente decidimos que queremos participar en esa convocatoria y ojalá que te puedas sumar. Y además, cuando se fue me dijo, por favor, salúdame, Ernesto. Ernesto Farril, con ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues en la misma línea en la que nos acaba de comentar el maestro Francisco Vega, de cómo hacerle para que los bancos le presten más a las pymes, pues yo quería platicar con ustedes sobre pues otro gran tema, que es cómo hacerle que el mercado de valores también pueda financiar más a las empresas, y no nada más a las grandes, sino también a las pymes. Y eso tiene que ver con lo que comentó hace un rato Francisco, de que pues hemos encontrado que hay organizaciones criminales operando en el mercado de valores, pues básicamente gracias a una regulación confusa y a una ineficiente fiscalización o supervisión por parte de las distintas autoridades. Hay una iniciativa que está presentando la AMIF, Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, para regular las emisiones de deuda de papel privado, es decir, qué se puede hacer en el mercado de valores para que las empresas se puedan financiar, o para que los intermediarios financieros más pequeños, los no bancarios también, pudieran financiarse a través del mercado de valores con menos trabas y menos costos. Esta iniciativa precisamente surge a raíz de lo que está sucediendo en el mercado, que a raíz de la deficiente regulación, pues se ha prestado a que grupos criminales estén actuando, ¿no? ¿Cómo actúan estos grupos criminales? Bueno, pues se constituyen fideicomisos, esos son fideicomisos emisores que pueden emitir certificados bursátiles fiduciarios, y sin embargo esos certificados no se registran en el Registro Nacional de Valores de la Comisión Bancaria de Valores. Se emiten títulos, se depositan en el INDEVAL, y luego a través de una red de promotores corruptos pues van colocando esas distintas emisiones entre tesoreros, principalmente del sector público del Estado mexicano, ya sea tesorerías de gobiernos estatales, fondos de pensiones estatales, universidades públicas y en agencias federales también. Un caso que ya conocimos fue el de Segalmex, donde hubo colocación de deuda privada de este tipo que le estoy comentando por parte de un grupo criminal de cuello blanco. En el caso de Segalmex le metieron 900 millones de pesos de papel que no tiene fundamento para pagarse, no hay atrás activos que generen flujo para pagarse. Bueno, pues esto lo estamos viendo. Este grupo criminal trae aproximadamente emitidos alrededor de unos 15,000 millones de pesos. Lleva más de una década haciendo este tipo de operaciones, y pues va creciendo la masa, va creciendo exponencialmente, ¿no? Básicamente se va duplicando cada 2 años. Y la regulación es totalmente deficiente, ¿no? Hace unos cuantos días
se conoció en los periódicos que la Comisión Nacional Bancaria de Valores está multando a 12 casas de bolsa por intermediar papel privado no registrado en el Registro Nacional de Valores. Y pues las casas de bolsa se defienden diciendo es que sí está regulado. Y pues no está regulado. Es deficiente y poco clara la regulación, y eso es lo que se ha prestado a que otros grupos, como el que me estoy mencionando, criminales, pues se aprovechen de la circunstancia. En Estados Unidos hay una norma que se llama la regla 144A y va exactamente enfocada a este tipo de casos. ¿En qué consiste esa regla? O sea, que distintas empresas que pueden ser estadounidenses o incluso no estadounidenses en el mercado americano pueden hacer una colocación de deuda de manera privada sin que se tenga que hacer una oferta pública y sin que se tenga que recorrer todos los procesos de autorizaciones y luego todas las formalidades que requieren los emisores de deuda a través de una oferta pública. Entonces, aquí, a través de una oferta privada, se puede acceder a los recursos en el mercado de valores norteamericano. ¿Quién pone los recursos? Pues está muy claro y muy bien estipulado, que son los inversionistas institucionales, vamos a decir, los inversionistas de pantalones largos, que conocen bien los riesgos y que que cuentan con elementos como para hacer ellos mismos la valoración de qué tanto riesgo hay en esa emisión, son los que pueden acceder o más bien invertir en este tipo de recursos. Entonces, más o menos en ese sentido es en el que va la propuesta que tiene la AMIP, que creo que vale la pena analizar. Aquí en México hay una definición de inversionista calificado, pero es una definición que este grupo criminal, por ejemplo, pues la ha saltado, la ha vulnerado totalmente. Le han vendido su propio papel, este grupo criminal, a viudas, ¿no?, que tienen 300,000 pesos ahorrados, ¿no?, que les dejó el marido, y pues simplemente al momento de tomar el papel, claro, le ofrecen una muy buena tasa, le dicen, pues firme aquí, y entre los papeles que firman pues un testimonio en el que ellas se dicen, claro que está redactado por ellos, ¿no?, que se consideran inversionistas calificados. Entonces, nada más con ese simple acceder de los inversionistas a que se reconozcan como inversionistas calificados, ya en la regulación mexicana se les considera como tal. Les digo, pues yo he visto los abusos que se están haciendo con toda esta deuda, con esta montaña de deuda, porque ahorita mencioné el caso de corrupción de inversionistas del Estado mexicano, pero también se ha colocado ya entre personas físicas con esta treta, ¿no?, que los hacen firmar que ellos se consideran inversionistas calificados cuando realmente pues no lo son, no entienden de riesgos, no entienden realmente de finanzas, simplemente les ofrecieron una buena tasa y pues al poco tiempo están las consecuencias. Este grupo criminal del que les hablo pues tiene pues muchísimos papeles en default desde febrero de este año y pues no están más que esperando a ver cómo vuelven a poder emitir otra vez papel, aunque se les han ido cerrando las puertas. Están tratando de volver a emitir papel para poder pagar lo que ya está colocado entre los inversionistas, ¿no? Es una especie de pirámide, una especie de, en el término técnico, es un esquema de deuda tipo Ponzi, lo cual pues es realmente un fraude, ¿no? Estar colocando más y más deuda y tratando de pagar esa deuda colocando más deuda, porque no hay fuente de pago al final de cuentas. Entonces, sí me encantaría que pues miembros de esta Comisión de Hacienda pues pudieran tener el interés en meterse a lo que está proponiendo la Asociación de Intermediarios Bursátiles y a conocer esta regulación que hay en Estados Unidos, pues para tratar de tener algo aquí pues más regulado en beneficio de que las empresas puedan emitir deuda, de que los inversionistas tengan mayor seguridad también al comprar papeles emitidos, ¿no?, en el mercado de valores.
Por mi parte sería todo. Gracias. Muchas gracias, Ernesto Farri. La verdad es que pienso que esta información que nos proporciona Ernesto tiene mucho valor. Tiene mucho valor porque no se ha presentado tan así, tan abiertamente, un fraude en el mercado de deuda mexicano. Y si Ernesto tiene la valentía de venirlo a presentar aquí y está dispuesto a presentarlo en el pleno, pues yo le agradezco su posición. Y bueno, gracias al canal del Congreso vamos a tener excelente difusión, y también a la parte de comunicación social del grupo parlamentario del PRI. Entonces espero que de esta reunión salga una buena posición, que se escuche la propuesta de la NIP y que además podamos tener otra versión un poco más ampliada con Comisiones Unidas y de presupuesto, ¿no? Así de presupuesto. Finalmente, me gustaría dar paso ya a la presentación de una asociación de mezcaleros que se llama Asociación de Mezcal Maguey, y que tiene su sede ya en Oaxaca, pero ya tiene una influencia a nivel de todo el país, ¿no? Aquí tenemos al representante de ellos, que es Ángel Carrasco, que me gustaría que le pusiéramos un poco de atención al asunto, porque es una industria que puede brillar a nivel mundial y que está llamada a brillar así en ese sentido, pero necesitamos mover algunas piezas, ¿verdad? Ángel, por favor. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Yo represento a la Asociación de Maguey y de Mezcal Artesanal, que tiene sede en la ciudad de Oaxaca. Y bueno, pues les vengo a exponer una problemática que se tiene en este sector, acompañado de algunas sugerencias que estamos viendo dentro del mercado. Es importante mencionar que el año pasado tan solo se exportaron a cerca de 8 millones de litros al extranjero. Entonces ya representa pues un buen ingreso para el país, y sobre todo para los productores en el estado de Oaxaca. Cabe mencionar que Oaxaca y 8 estados más de la República Mexicana tienen la denominación de origen, y esto le da un atractivo más a este producto conjuntamente con el tequila. Vamos a presentar un pequeño video, más o menos para que vean quiénes somos, y bueno, continuaré con alguna presentación. Gracias. Bueno, continuaremos con una pequeña presentación. Lo vamos a centrar en el tema del IEPS y las diferentes iniciativas que hemos ido comentando, tanto en iniciativas como a nivel sectorial. Un momento, por favor, para que les vaya comentando punto por punto. Vamos a enfocarnos a IEPS y los diferentes, sobre todo es el impuesto especial sobre producción y servicios. Podemos avanzar. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver en este código QR, bueno, nuestra línea de enlace para que puedan tener acceso a nuestros diferentes productos y redes sociales. La siguiente, por favor. Bueno, aquí iniciaremos en el caso del mezcal o las bebidas alcohólicas con mayor grado alcohólico de 20%, se tiene una tasa del 53% de IEPS, el cual es muy alta, ¿no? Bajo un esquema ad valorem. Eso pues realmente desincentiva el acceso a la formalidad de muchos de los productores pequeños y microproductores, en el cual pues se fomenta con esto la informalidad y sobre todo el emprendimiento de todo el sector. En este caso nosotros manifestamos que no es justo que se venga tasando a esa tasa tan alta con el argumento de simplemente desincentivar las bebidas alcohólicas entre la población, siendo que hay bebidas de 40 pesos que están más al alcance de los sectores más vulnerables, y pues dejan
de consumir un producto de calidad por un producto realmente que tiene altos volúmenes de metanol, altos volúmenes de etanol, alcoholes superiores, y son más dañinos por tener muchos ingredientes artificiales. Entonces, pues nosotros venimos a levantar la mano para poder hacer una reflexión en cuanto al alcance y bueno, pues traemos más allá de un levantar la mano y quejarnos, pues traemos sugerencias y propuestas para que esto dé mejores resultados en el futuro. La siguiente, por favor. Aquí nosotros traemos, en México se regula las bebidas alcohólicas bajo la estructura de ad valorem, que es por tasa, pero existe entre los países que integran la OCDE, el 90% de ellos manejan ad quantum, que es una tarifa por grado de alcohol, que significa que esto hace más competitivo el sector, lo hace más atractivo y orilla a la formalidad a los sectores o a los productores. Con esto nosotros queremos hacer una reflexión. Se han hecho estudios, no lo dejamos simplemente con la teoría, en relación al impacto que tendría si nosotros hacemos un cambio de ad valorem, que es una tasa por grados, como un escalafón, a ad quantum, que es una tarifa que nosotros, derivado de los estudios que se han hecho en el mercado y con base en los diferentes integrantes que integran la OCDE, nosotros estamos haciendo una propuesta de 1.4 pesos por litro, en comparación de un porcentaje que encarece e incentiva la informalidad. Entonces, en ese sentido, nosotros hacemos esa reflexión y ponemos en la mesa, conjuntamente con este foro, que se dé una evaluación, porque ya no es un sector de pocos pesos, es un sector que creció el 17.4% en el primer semestre de este año, que representa un ingreso de 12.595 millones de pesos tan solo en el primer semestre de este año. Entonces estamos hablando que sí representa ya un importe significativo. No es tan competitivo como el tequila, pero el mezcal está repuntando y es una bebida que está teniendo un impacto y una aceptación en Europa, en Asia, y que realmente está dando muy buen sabor de boca, tanto en mercados internacionales. La siguiente, por favor. Aquí traemos una serie de beneficios que nosotros hemos hecho derivado de los estudios, en el sentido de se cambie de ad valorem a ad quantum en lugar de un porcentaje, que se maneje un precio por litro de alcohol, de grado de porcentaje de alcohol. Con esto se hace más competitivo y yo creo que lo más importante para el tema económico, se incrementaría, según los estudios realizados, entre 15.000 y 19.000 millones de pesos la recaudación. Entonces ahí creemos que aumentaría el padrón de contribuyentes, y en ese sentido nos estaríamos homologando al 90% de los países que integran la OCDE. Entonces nosotros estamos entre ese 10 que todavía manejamos ad valorem. Entonces creemos que si las reglas económicas de simetría que se van otorgando para los diferentes sectores comerciales, pues ya se vaya considerando esta propuesta en serio, para que pueda tener un cierto impacto benéfico para el sector y para estados, sobre todo de la República, que tienen escasez, que tienen mucha pobreza. Digo, si quieren incentivar realmente a los productores, pues creo que sería bien importante que se dé esa formalidad para que más productores puedan llegar a esa cifra y podamos llegar a un impacto mayor. Si nosotros ahorita estamos hablando de 12.500 millones al primer semestre de bebidas alcohólicas, no es necesariamente creer que la gente se va a hacer, le va a dar cirrosis o cosas así. Hay bebidas pues muy baratas que hacen más daño. Entonces yo creo que lo que tenemos que proteger es que este producto es un producto regional que tiene denominación de origen, que tiene calidad, que nosotros como AMA
Nosotros hacemos la certificación desde que se produce, desde que se cultiva, desde que se cuecen las piñas, desde que se destilan, desde que se comercializan. Es un tema muy estrecho y sobre todo tiene normas de calidad y desincentiva el dumping. ¿Por qué? Porque hay muchos de los productores que pues se van a la informalidad y se castiga el precio. Entonces se manejan ciertas prácticas económicas desleales. Y en ese sentido lo que queremos hacer es aumentar el padrón de contribuyentes. Creo que ahí es donde está el tema, el meollo. Aparte de que es una bebida espirituosa de muy buena calidad, nos estamos encontrando a que países o estados dentro de Estados Unidos están produciendo bebidas espirituosas. Y esas bebidas espirituosas muchas de las veces no cumplen con la regulación. Entonces creo que es momento de que podamos tener foros de este estilo, de este tipo, donde hagamos sonar de que es un sector muy noble y que puede generar puede incrementar muy bien la recaudación si es que se da de forma adecuada. Entonces creo que eso nos daría pauta a mejorar el desarrollo y sobre todo buscar una sustentabilidad de nuestro producto, sustentabilidad en el agua, sustentabilidad en las fibras que al momento de desechar, hablaban de impuestos verdes por acá en el Presidium. Entonces creo que podría ser una de las cuestiones favorables. No sé si podemos ir a la siguiente. Otros temas de importancia se le da certeza al consumidor que está certificado, que está tomando. Muchas veces se degustan mezcal y no sabemos ni su procedencia. Entonces creo que ahí afortunadamente no tiene ciertos grados de metanol que pueden ser dañinos para la salud por la naturaleza de la fermentación del producto, pero puede tener ciertos daños si se consume con exceso. Entonces nosotros como AMA proponemos que todos los litros que se produzcan, y que son ya millones, solo AMA tiene en este periodo más de 1.5 millones de litros certificados. Eso le da la certeza al consumidor de que realmente está tomando algo de calidad, algo que tuvo un proceso correcto de producción y sobre todo se defiende la denominación de origen, que es un tema que a nivel internacional se le da prestigio a México. A nosotros nos ha tocado estar en ciertas ferias en diferentes lugares en Europa, en Estados Unidos, y realmente es valorada la bebida, es valorada y creo que es más valorada, creemos, que muchas veces en otros países que en propio México, ¿no? Entonces, se tiene que hacer una regulación. También proponemos del agave spirits, que era, como les comentaba, bebidas que se están produciendo en otros países que no tienen denominación de origen. Entonces tenemos que proteger nuestro producto, nuestra denominación. Hay pocas denominaciones de origen en México y bueno, pues esa es una de las reflexiones que hacemos de suma importancia como órgano certificador. Y otro de los temas que también, para finalizar, la simplificación normativa. En ocasiones también los productores desisten de sus trámites porque son aproximadamente 12 trámites. Entonces eso le da cierta burocracia a ese tipo de regulación. Entonces nosotros tratamos de proponer trámites más sencillos, que sean menos costosos y en ese sentido apoyar a la formalidad. Nosotros somos AMA y bueno, si pueden, la siguiente por favor. Ahí está nuestro código QR, si tienen alguna pregunta, con todo gusto, y bueno, muchas gracias por la invitación. Parte de miembros de la OCDE, ¿no? Si 90% de los miembros de la OCDE tienen ese beneficio de ad quantum, ¿por qué no hacer esa reflexión y no favorecer a otros sectores que, de menor costo y de menor grado de alcohol? Pregunta similar a la del compañero. ¿Los suelos y climas apropiados para el cultivo del agave mezcalero son los mismos que para el olivo? Los dos cultivos se tardan 10 años en producir, pero el agave mezcalero produce una sola vez y el olivo produce durante cientos de años. Sí. ¿Qué tanto sería conveniente combinar los campos semidesérticos del agave mezcalero con la producción de lo que es el olivo getsemaní, que es una planta mejorada que viene de Israel? Perdón, Ángel.
me gustaría ya terminar con esta respuesta en breve, Sí. y tomar otra pregunta y una respuesta también en breve. Puede ser, es del mismo sentido. Creo que sí se puede, se hace en ciertas zonas de Oaxaca se hace el cultivo mixto, y sí se podría cultivar de forma mixta siempre y cuando haya agua. Hay muchos agaves, por ejemplo, el Madre Cuish no necesita mucha agua, pero si tú pones un cultivo ahí se muere. Entonces él sobrevive por su naturaleza, por su taxonomía, pero es necesario saber en qué tipo de agave y en ciertas zonas, no se podría dar en todas, hacer un cultivo mixto. Sí, sí. Muchas gracias. Perdón, nada más vamos a tomar 2 preguntas más y con una respuesta muy breve porque ya se nos hizo bastante tarde, ¿sí? Primero va Jorge Raful, luego va de doctor Analco. Vamos a hacer las 2 preguntas juntas y la respuesta que también sea junta y muy breve, ¿no? Gracias. No necesito micrófono, pero bueno. Gracias, querido Raúl Mies Pérez, viejo amigo, economista, compañeros de muchas batallas. Aquí veo varios, ¿no? Y la verdad me siento muy halagado de esta invitación el día de hoy. Porque eso es la vida, lucha, ¿no? Y bueno, muy concreta la pregunta sería para otro buen amigo, Carlos López Jones. Me gustaría, tú que eres amplio conocedor de los temas económicos, especialista, en tu apreciación del Producto Interno Bruto para este año, ¿cómo lo vamos a cerrar? Y el próximo, ¿sí? A pesar de ya estuviste tocando tópicos, pero además algo más, Carlos y compañeros economistas, y retomando lo que dijera el señor presidente, el jefe del Ejecutivo, hace apenas un mes en el informe, ¿no? El día 1 de septiembre, me genera duda, y he preguntado a varios economistas destacados, así como ustedes, y nadie me ha podido precisar cómo es que se puede disminuir la pobreza sin generar riqueza. Por favor, alguien, denos la fórmula mágica. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Nuestro escenario base en tendencias económicas y financieras es un crecimiento de entre 1.8 y 2.2% para este año. 2%. Pongámoslo en 2%. Para el próximo año nuestro crecimiento esperado, escenario base, es 0. 0. 0. Sí, la teoría económica señala que cuando subes demasiado las tasas de interés, generas una recesión. Entonces, una tasa de interés al 11% deberá de frenar la economía. 1, 2, consideren que un precio del petróleo de 89 a 70 dólares, que son 20 dólares, estamos hablando de pues, más o menos medio punto porcentual. O sea, todavía tenemos que ir medio punto porcentual más para el próximo año. Si me permites, aquí está Ernesto Farril, él también en Bursamétrica trae por ahí algunas estimaciones, creo que esas son mis estimaciones. Ernesto, ¿cuáles serían las tuyas? Ernesto también se la sabe esa. La primera pregunta, ¿no? Coincido en la estimación, o en Bursamétrica coincidimos en la estimación que tiene Carlos, entre 1.8 y 2% es factible para este año. Para el año entrante nuestra estimación es -1, y vengo de buenas. Sí. Ahora, la pregunta de la riqueza. A ver, Ernesto, por favor. No veo manera de generar riqueza y igualdad si no hay realmente políticas que permitan el crecimiento económico, desarrollo. ¿Cómo se llama? Mira, mi respuesta es pragmática. México tiene un balance positivo con Estados Unidos. Pues voy a inventar las cifras, no soy macroeconomista. 100,000 millones de dólares. Esos 100,000 millones de dólares te los gastas en China, que tienes un déficit de esa misma magnitud o parecido. Si pusieras, cuando vino Trump, a mí me llamó la atención de subir salarios,
que se lo propuso a Peña Nieto y Peña Nieto lo rechazó. Entonces Trump empezó a atacar a Peña Nieto. Pero la razón de Trump es más pragmática. Entonces él quería reconstruir algo de lo que estaba pasando en el sector industrial, con el avance del sector servicios y la globalización. Pero en México pudimos haber tenido una relación desde el principio y poner una arancel a China en el sur. Entonces, intensificar el bloque con Estados Unidos, y entonces, ¿qué significaría? Que el sur, con ciertos esquemas, podría exportar industria ligera, zapatos, mezclillas, y Estados Unidos es un mercadazo. Crearías 1 millón de empleos en el sur. Pones un arancel a China. Son cosas pragmáticas, no ideológicas, digamos. Pero eso va contra toda la lógica de la teoría económica, que en mi opinión es falsa, la teoría neoclásica. Ahorita estaba leyendo el premio Nobel de Física. La física, la micro, no se corresponde con la macro. Y los economistas neoclásicos quieren corresponder la micro con la macro. O sea, porque tienen una teoría matemática del siglo XIX. La mecánica clásica, si analizas las ecuaciones de la mecánica clásica, digamos la de Newton-Lagrange, y pones un cuadro de la teoría neoclásica moderna, vas a ver que son punto a punto. Nada más que esa matemática se envejeció con Einstein y con Planck. Y los economistas siguieron trabajando sobre ese esquema hasta la fecha. Le han agregado elementos estocásticos que no alteran esa estructura. En mi opinión, la micro y la macro no se van a corresponder nunca en la economía, como no se van a corresponder jamás la micro con la macro. El principio de complementariedad de Bohr es un esfuerzo para unir la micro física con la macro, y fracasó. Y Samuelson, en Fundamentos de Análisis Económico, un texto eminentemente neoclásico, utilizó el principio de complementariedad para hacer ese esfuerzo, olvidando que eso era un fracaso, que el mismo Bohr en 1925 declaró que no servía. Entonces, a la fecha, la micro y la macro andan en rupturas. Y entonces, la teoría del consumidor, que es la base de la teoría neoclásica, la maximización y estas cosas, en mi opinión, no funciona, porque además es una estructura matemática obsoleta en su concepción. Las curvas de indiferencia y todas estas cosas, cuando tú quieres integrar para deducir de la función de demanda la ecuación de diferencia, no lo puedes hacer por la sencilla razón de que tiene que ser una ecuación diferencial exacta. Como no hay, el mundo de las ecuaciones diferenciales exactas es 1% de las ecuaciones diferenciales, entonces la teoría de las curvas de diferencia tiene el problema de la integrabilidad. Entonces, al no ser integrables esas funciones, no puedes encontrar las curvas de indiferencia. Y todos los textos de micro que hay en el ITAM, en el TEC y en todas partes, inventan los diagramas, pero no se corresponden a la profunda realidad. Y eso no hay los economistas de izquierda no han desarrollado consistentemente esta crítica y llevarla a sus últimas consecuencias. Los físicos son más pragmáticos, dicen no se puede integrar la micro con la macro, pero trabajemos y desarrollemos ciencia práctica. Entonces, toda la ciencia práctica de este siglo deslumbrante, pues se basa en esa ruptura. Y los economistas neoclásicos, como que son hegelianos, quieren que el concepto determina la realidad. Y ese es el gran fracaso de los modelos de riesgo que utilizan el VaR. El VaR es una estructura de probabilidad para medir las pérdidas de los bancos, pero es una probabilidad clásica que no opera. ¿Por qué? Porque la estructura matemática de la probabilidad
como la escribió Chebyshev o cualquier otro probabilista, opera para el mundo físico, pero no para el mundo humano. ¿Por qué? Por dos principios. Se basa en que todos los elementos del fenómeno sujeto a probabilidad son iguales y son independientes. En la economía no es así. Fidel Castro opera, vale más que muchos de nosotros en sus decisiones. Una molécula incide y rompe la estructura matemática de la probabilidad. Pero ha habido muchos premios Nobel, los han ensalzado, utilizando esta obsoleta matemática. Porque el comité de premio Nobel es un comité ideológico que no le da pauta a otras alternativas teóricas. Todos los journal se apoderaron los entes tecnocráticos y deciden eso. Me acuerdo bien que Paul Davison, un economista de primera, hizo un artículo literario y se lo rechazaron en un journal. Posteriormente le puso matemáticas y se lo aceptaron, el mismo artículo. Entonces, pues llanamente, el país está urgido de productividad. ajá, Tenemos 4 años que vamos a la baja. ajá. Bueno, tenemos Lo único que producimos décadas, son tenemos pobres. décadas de bajo crecimiento. Necesitamos crecimiento, Tenemos más décadas. allá de ideologías. No, necesitamos producir más allá de los pobres. ¿Sí? Necesitamos incluirlos, obviamente, ¿no? Pero desgraciadamente es un país muy venido a menos y no creo que sepa el presidente de todos estos tecnicismos que estás ahorita haciendo gala. No, el presidente yo lo conocí poco, pero cuando era candidato, entendía bien la necesidad de hacer un bloque con Estados Unidos de crecimiento económico, e imponer aranceles en el sur-sureste y llevar agua del sur-sureste al norte. Es decir, hacer proyectos que pudieran potenciar prácticamente las cosas. Cuando hay una infraestructura como el metro, la línea 12, yo vengo de Tláhuac, antes del metro había carcachas, no había coches. Con la infraestructura del metro, de la línea 12, con todo el desastre que hubo, la caída, ves ya coches de Audi en la avenida Tláhuac, constante. Entonces hubo crecimiento, hubo negocios. Entonces, creas una infraestructura y potencias negocios. Ese es el punto central, pero hay que ejecutar bien las cosas. Hay que tener una gran calidad en la ejecución de la infraestructura del gobierno. Ese es el punto, y la debilidad de esto es que hay debilidad en la ejecución, y eso puede ser un problema. La visión es correcta, la aplicación es correcta, pero tienes que poner a la gente que aplique bien los proyectos de infraestructura. Ahí te van tres propuestas muy rápidas. Medio minuto, medio minuto, no me tardo más. Punto número 1, baje el ISR a las empresas del 30 al 15. Eso fue lo que hizo Irlanda, con eso creces al 5%. Segundo punto, que la cree de todos los permisos que le pidan los privados para energía privada. Tercer punto, lleva gas natural al sureste del país. Cuarto punto, en lugar de gastarte 90,000 millones de pesos en becas para el bienestar, utilízalos en el hidrógeno verde, y eso es de México, el líder de hidrógeno verde de América, que es lo que necesitamos. Ya, con eso creces al 5% durante los próximos 30 años. Gracias. No, Sergio. Por supuesto. Ya, perdone, ya estamos muy colgados. Nada más la pregunta del doctor, breve, por favor. Y la respuesta más breve. Gracias. La verdad, los felicito al grupo de periodistas financieros de la Cámara de Diputados, en especial tú, Raúl Mías. Y además quisiera hacer una preguntita. La verdad, con mucho respeto a cada uno de ustedes, los economistas, expusieron un tema muy importante: el estado actual, el futuro y lo que de alguna forma ha trazado nuestro México. Yo además me pregunto, con mucho respeto, ¿qué institución o quién será la que norme? Porque hablaron de grupos, organizaciones, la verdad, sinceramente,
pues malos, con mucho respeto, que ha afectado a nuestro México. Así que también como en instituciones y también como en bancos. ¿Quién es la que debe normar, revisar y checar? Porque yo recuerdo, la verdad, con mucho respeto, que había bancos nacionales, los quebraron y después los hicieron, lógicamente, nacionales. Ahora yo pensé que ya se había terminado la corrupción y ya me explicó ahorita de Segalmex. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué institución es la que debe revisar esto, señor? Le damos la palabra a Ernesto y con esto terminamos. Medio minuto, por favor. Que hable el supervisor. Yo ya, la autoridad. No, yo ya dije que con mecanismos más sencillos se puede hacer mucho. O sea, si forzas a la banca de desarrollo a prestar y no a invertir en CETES, haces mucho. Si haces lo mismo en el sector privado, haces mucho, pero tienes que vencer resistencias de la Asociación Mexicana de Bancos y de todos los intereses fácticos, pero tienes que tener carácter para hacerlo. Si no lo haces, entonces no hay posibilidad. Ese es el punto central. El viejo PRI, el PRI que creció, todo el mundo creció, todo el mundo en la época de 40 a 70 creció con impuestos del 90%. John Lennon se fue a Nueva York y los Beatles se fueron a Nueva York porque la tasa era la tasa marginal era del 80-90%. Y el mundo creció en 7%. Esto también es un mito de la parte de los impuestos. La tasa efectiva tributaria, Slim paga 5%, yo pago 30%. Entonces tú bajas la tasa, no afectas a los corporativos, porque no pagan. Tienes que tener carácter para que paguen, pero tienen muchos esquemas muy complicados que aportan además dentro de la escala burocrática, los ayudan a evadir impuestos. Ahorita hay muchas redes que ayudan a los empresarios a evadir impuestos. Siempre y cuando le metas más velocidad al control tributario. México recauda 17% del PIB, ya Grecia recauda 39%. Entonces tu estado es chico. ¿Por qué lo hizo Grecia? No lo hizo con impuestos indirectos, lo hizo recaudando bien, recaudando el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es el impuesto más importante en la propia obra. También hay que quitarnos la parte ideológica. No puedes cobrar un IVA cuando hay una desigualdad monstruosa. Ese es el punto central. Vamos bien en la recaudación, pero falta muchísimo. Es un inicio incipiente, ¿eh? Ahorita hay gente con mucha liquidez y no paga impuestos. Se desmayarían aquí con la liquidez que tienen. Y no se ha llegado a ellos a cobrarles. Perdone, ya, fin. Ya no más ese tema. Fíjate que estoy escuchando que los países orientales tienen un sistema de avance más, o un control más especial. Sé que ya los fusilan los corruptos, los islámicos les cortan las manos. ¿Aquí qué está pasando? Muchas gracias. Todos, muchas gracias. Hasta la próxima.